Bueno, continuamos con la Revolución Rusa y con esto terminamos el tema. Vamos a hablar de la Rusia del siglo XIX y parte del siglo XX. Una Rusia de los zares, ¿vale? Una Rusia que es un país atrasado, muy dependiente del campo, con poca industria, con muy poca modernización, en la que socialmente hay una minoría de propietarios nobles que tienen dinero, muy poca burguesía y una gran masa de campesinos. Políticamente estamos en una monarquía absolutista, incluso podríamos hablar de que el sistema es muy dependiente del campo porque estamos hablando casi de un sistema feudal. Las consecuencias pues es que hay un gran descontento, hay hambruna, ¿vale? Esto provoca que haya un intento de transformaciones entre estas dos etapas. Pues se termina con el MIR, que era ese sistema de servidumbre, parecido al feudalismo. Se intenta la industrialización y se crea algunas reformas. Pero eso no quita que haya una gran oposición política al régimen zarista. ¿Qué crisis sufrió Rusia antes de la revolución? Pues la pérdida de la guerra contra Japón, la revolución de 1905, ¿vale? Que entre otras cosas se intentó solucionar con una serie de reformas, la reforma de Stolypin, pero que no tuvieron efecto. Y quizá el hecho más importante fue la Primera Guerra Mundial. Rusia no era un país que dispusiera tampoco de un armamento muy avanzado, sino su gran poder era el enorme ejército que poseía. Y claro, eso provocaba que murieran muchísimos soldados que mayoritariamente eran de la población más pobre. Pues eso genera un gran descontento. ¿Cómo empieza esta revolución? Pues comienza en 1917 y es de carácter burgués, ¿vale? Comienza en febrero y es burgués, quedaros con esa idea. Eso provoca la abdicación del zar, se crea un gobierno provisional, pero este gobierno provisional no funciona, porque entre otras cosas va a mantenerse la guerra, ¿vale? Y eso provoca que los soviets, los bolcheviques, los rojos, inicien su revolución soviética que provoca la caída del gobierno provisional. ¿Cómo van a ser esos primeros meses de la revolución liderados por Lenin? Pues la primera es acabar con la guerra mundial, abandonarla, ¿vale? Pero antes de eso vamos a ver que, por ejemplo, en ese gobierno provisional pues se hace una serie de políticas muy interesantes, pues por ejemplo, decretos sobre la tierra, la banca, el ferrocarril, ¿vale? Se disuelve la Duma, que es el parlamento ruso, y se rompe con el Estado burgués. En el plano militar, como ya he dicho, Rusia abandona la Primera Guerra Mundial porque se enfrenta a una guerra civil en la que luchan el ejército rojo, bolchevique, liderado por Lenin, y el ejército blanco menchevique. Esa guerra civil la ganan los bolcheviques, ¿vale? Por lo tanto, empiezan toda una serie de cambios que van a tener que ver, pues, por ejemplo, con la colectivización y con la autarquía, o sea, el intento de autoabastecerse de todo lo que necesitan. También en el plano político empieza a haber un centralismo de todas las gestiones políticas y aparece lo que se llama la URSS. Ya no es la Rusia zarista, es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Comienza así el periodo en que se crea la nueva política económica, esta NEP, que va de 1921 a 1929 y que se va a encontrar pues con una hambruna en 1921 debido a que el proceso de colectivización pues complicado llevarlo y esto genera pues que la NEP dé la oportunidad a que los campesinos tengan una parte de su tierra privada, o sea que no todo sea público. Los resultados van a ser positivos, ¿vale? Y la URSS poco a poco va levantando cabeza. Se crea un nuevo Estado, una nueva constitución, pero en 1924 muere Lenin y va a empezar una lucha sucesoria entre Stalin y Trotsky. Esta lucha la va a ganar Stalin. Trotsky, de hecho, se ve obligado a abandonar la URSS. ¿Cómo es esa época de Stalin? Por lo primero destacar la lucha por el poder, que la consigue, y se crea la economía planificada. O sea, se crea una serie de planes que duran 5 años en los que se estipula todo lo que la Rusia comunista tiene que producir.
Desde tornillos, trigo, carbón, todo. Se abandona la NEP, sobre todo el tema de esa mínima propiedad privada para los campesinos. Se colectiviza el campo, lo que provoca la aparición de grandes granjas, como los All Hops y los Cock Hops. Se fomenta la industria y Rusia así emerge como una gran potencia. Ten en cuenta que también Rusia cuenta con unos recursos minerales más que interesantes y muy abundantes. Sobre todo me refiero a carbón, a gas y a petróleo. Así surge la que probablemente ha sido la peor dictadura de la historia, que es la dictadura stalinista, cuyas características son el culto a la personalidad de Stalin, como veis aquí, Stalin dirigiendo el timón de la Rusia comunista. Se crea todo un proceso de centralismo burocrático, ¿vale? Todo está a las órdenes del partido. Y se crea un régimen del terror en el que aparecen las purgas. Cualquier persona que se considere enemigo del régimen, pues se le envía a un campo de concentración o se le mata, ¿vale? Para ello os recomiendo que leáis el libro Archipiélago Gulag de Alexander Solzhenitsyn. Bueno, pues con esto termino. Muchísimas gracias.